Ministro del Interior. ¿Cómo está? Buenas noches, Señor Elisemun, Omar, buenas ¿cómo noches. estás? Bueno, una situación sumamente complicada. Quería empezar con este tema de Ayacucho porque usted ha dirigido el Ministerio del Interior, entiende cómo se manejan las fuerzas del orden. ¿Qué ocurrió? ¿Qué puede haber ocurrido ayer en Ayacucho? ¿Un mal manejo de un comando específico del ejército? Primero hay que decirle a la ciudadanía que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas no salen con orden de matar, no salen a matar. En el caso de la Policía Nacional, su misión es garantizar y eventualmente recuperar el orden interno. Cuando la Policía Nacional se ve sobrepasada o puede prever que va a ser sobrepasada, entonces se dispone el apoyo de las Fuerzas Armadas que no están preparadas necesariamente para controlar el orden interno, salvo en algunas zonas del país donde sí tienen experiencia, por ejemplo en el Brain, ¿no? Pero en otras zonas no. Las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de preparación. Sin embargo, apoyan a la policía. ¿Cómo se materializa esto? Decretando un estado, instaurando un estado de excepción, en forma, en este caso, de estado de emergencia. En un decreto de los que han sido publicados, la policía continúa con la responsabilidad del mantenimiento del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y en el otro decreto se le asigna a las Fuerzas Armadas la responsabilidad del orden interno con el apoyo de la policía, específicamente en las ciudades que están, digamos, cercanas o que son parte del territorio del Brain. Así es, y eso es, o sea, la institucionalidad está funcionando, pero volvamos, digamos, a cómo operan la policía. En el control de movilizaciones, la policía se prepara para salir, es decir, no salen espontáneamente, no se hacen órdenes de operaciones donde aparecen quiénes son los oficiales de alto grado que van a tener la responsabilidad de los diversos grupos que van a intervenir en la operación. Se diseña, ¿no?, un procedimiento a seguir. A veces, por supuesto, tienen que, de alguna manera, digamos, o sea, pueden suceder cosas que no están previstas, ¿no? Y tienen que tomar decisiones en el lugar. Esas decisiones los toman los oficiales que tienen mayor experiencia. En estos operativos de control, quienes van adelante no llevan armas letales, ¿no?, sino otro tipo de armamento. Algunas armas disuasivas que hemos visto, que son los gases irritantes, y también las escopetas de perdigones de goma, ¿no? En caso que las fuerzas del orden, en el caso de la policía, se vean amenazadas en sus vidas o vean que la vida de otras personas están siendo directamente amenazadas, pueden utilizar armas letales. Tenemos una ley que es igual a la que funciona en otros países del mundo, que autoriza a la policía a actuar por grados, ¿no es cierto? Presencia, lo que le llaman ellos verbalización con megáfono, diálogo, si fracasa el diálogo, gases irritantes, después de los gases irritantes, perdigones de goma y después al final armas letales, situación a la que no se debe llegar. En el caso de las Fuerzas Armadas acompañan, pero cada situación tiene sus propias características. Claro, y quienes toman decisiones son los oficiales que están encargados de los grupos que operan en estas grandes operaciones de control. Porque en este caso específico ya las Fuerzas Armadas, el Ejército tenía la orden directa de resguardar todas las infraestructuras estratégicas. Así es. Y claro, esto se produce en una infraestructura estratégica como el aeropuerto. Entonces, el encuentro no fue con la policía, el encuentro fue directamente con el Ejército. Así es. Claro, lo que pasa es que cuando la policía se ve sobrepasada, también digamos, se distribuyen entre la Policía Nacional y el Ejército diversas partes, digamos, de la operación, ¿no? Porque, digamos, vemos que hay una movilización que, si bien, como se dice, no es una cantidad gigantesca de ciudadanas y ciudadanos, sí, o sea, son bastante violentos, ¿no? Y van a lugares estratégicos. Por eso el ministro de Defensa el otro día anunció que el Consejo de Ministros, más aún, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional había acordado intensificar la protección de lo que se llaman los activos críticos nacionales, que son esas infraestructuras o edificios que permiten que el país mantenga todas sus capacidades en todo sentido, ¿no? Conectividad, salud, etcétera, y todo lo que es, digamos, básico y esencial para la vida en sociedad y para el funcionamiento de la economía. Algo claramente falló ayer. Sí. Es decir, porque bueno, ocho peruanos muertos. Todo lo que se haya hecho o todo lo que se haga contra la ley y los reglamentos es siempre investigado.
Si hay algo que debe conocerlo el Ministerio Público porque se denuncia, digamos, una conducta que puede ser delictiva, pues el Ministerio Público será el encargado de hacerlo. Pero además, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, hay reglas y órganos que hacen una investigación administrativo-disciplinaria. ¿Cuál es la base para hacer estas investigaciones? Las órdenes de operación, las órdenes que se dieron. Entonces esto no es inmediato. De ahí a salir a decir pues a la presidenta que no es de mi simpatía, ¿no? Asesina, ¿no? Ministro asesino, ministro de Defensa asesino, ministro del Interior asesino, policías asesinos, no, no es así. ¿Ya? El dolor de quien pierde a un ser querido es enorme, ¿no? Y no solamente tenemos que compartirlo y nos duele, sino que debemos decir enfáticamente que en nuestro país esto no puede suceder, no debe suceder. ¿Ya? Tampoco quisiera decir, pero sucede, no debe suceder. Entonces, acá lo que hay que hacer es primero respetar a las fuerzas del orden, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ¿no? Entender que nuestra frágil institucionalidad ha funcionado. El señor Castillo fue detenido en flagrancia y está procesado. No va a volver a ser presidente. No va a volver a ser presidente. La señora Boluarte ha accedido al cargo de presidenta de la República aplicando una regla constitucional sobre sucesión presidencial. No se ha violado absolutamente nada. El problema no es de reglas, nuestra frágil institucionalidad ha funcionado. Y puede mejorarse, claro, pero el Congreso no está respondiendo. Vamos a ir a eso, pero sí. Quería acabar con este punto porque me parece importante. Claro que uno ve y nota que aquí no solo hay manifestantes que quieren y piden cosas que pueden ser justas, sí, aparte claro, del enojo, supuesto, que quieren reivindicar una serie de derechos que no han llegado a ellos. Sí. Pero hay delincuentes y es clarísimo, sí, claro. Hay vándalos. Se aprovechan los vándalos, ahí tienes tú intereses políticos, tienes personas que están enojadas, molestas, y que han venido acumulando ese enojo porque no le gusta cómo actúan los políticos y que no pertenecen a ninguna organización política, que no actúan ideológicamente, y tienes vándalos también. Claro, ¿cierto? Tienes de todo ahí. Pero a lo que iba, pero el punto del otro lado, la respuesta no puede ser asesinarlos, ¿no? No, de ninguna manera, nunca es esa. Y les aseguro que la Policía Nacional, que conozco bastante bien, las Fuerzas Armadas no van con la orden de disparar. O sea, no se imaginen ya que el comandante general de la policía o el ministro del Interior o el presidente o la presidenta de la República les dice a los policías, vayan y échenle balas a todos, como a veces escucho, ¿no? Así no es, ¿no? Esto se organiza. Por eso cuando algo sale mal, se investiga, siempre se investiga. ¿No es? Eso es lo que ocurre. Y sí, y en el Perú sí, pues hay grandes brechas que tenemos que cerrar. Y eso yo creo que es la parte central, ¿no? Creo que debemos entrar en una etapa de un poco de rehacernos como país y como sociedad, de reencontrarnos, ¿no? Ahora, pero a ver, analizando lo que ha venido pasando en estos días, con lamentablemente el saldo de 21 peruanos muertos y sin hablar de toda la infraestructura que se ha venido quemando y saqueando en las últimas horas, esto no parece necesariamente algo totalmente espontáneo. No. Hay grupos espontáneos, claro que sí, pero también hay grupos muy bien organizados. Hay grupos muy bien organizados que han venido pensando en un escenario así, ¿no? Y el escenario se les ha dado de la mejor manera posible, digamos, en términos de lo que ellos habían pensado sería ese escenario futuro, ¿no? Y lo están aprovechando. Lo están aprovechando. Entonces, el tema no es solamente la restitución en la presidencia de Pedro Castillo, que se vayan todos, sino también la Asamblea Constituyente, ¿no? Como si la Asamblea Constituyente fuera la panacea y la solución para todos nuestros problemas. No, que claro, hay que hacer ajustes en la Constitución y demás, pero, por ejemplo, las personas que reclaman Asamblea Constituyente no tienen la menor idea de cómo sería el texto de esa nueva Constitución. No tienen que ser constitucionalistas ni nada, ¿no? Cualquier persona tiene derecho a decir, yo creo que mi sociedad se organice de tal o cual manera. Esa es la esencia, digamos, del trabajo constituyente, ¿no? Organizar la base del Estado. Pero no tienen la menor idea, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es una rabia contenida, algo explosivo que hemos venido acumulando durante ya no años, sino décadas. Y que tiene que ver pues con esta fragilidad de nuestro sistema. No tenemos partidos, no tenemos quién conduzca esto, no que tenemos quién responda. Un Congreso con 13 o 14 grupos parlamentarios totalmente fraccionado es un Congreso
debilitado institucionalmente, incapaz de responder frente a una situación crítica, extremadamente crítica con la que estamos viviendo. Vamos a ir con el Congreso porque es importante, sobre todo el rol o el papel en realidad. Turismo, Luis Fernando Helguero. Estamos con José Ellich, exministro del Interior, y también, a ver, justo veíamos el tema más puntual regional, pero hay Muy buena información del ministro, ¿no? Yo no lo conozco al señor Helguero, pero lo felicito por estar ahí, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y por ser firme, estar ahí. Y por ser sincero, ¿no? Porque tú le diste cuenta de la información que tienes a través de quienes trabajan contigo y él lo ha ratificado. Sí. O sea, a diferencia de lo que a veces se hace, no, que sí, que no, él directamente ha hecho sí, todavía hay algunas vías. Claro, se ha avanzado, yo creo que nos ha dado algunas buenas noticias, pero el problema no ha terminado. Y lo de hoy, que es lo que veníamos mencionando, lo que hizo hoy el Congreso de la República al simplemente negar el tema del adelanto de elecciones, o poniendo una serie de excusas, ¿es estar desconectado de la realidad? Es estar desconectados de la realidad, pero Omar, lo que dije hace un momento, es un Congreso absolutamente debilitado, fraccionado. O sea, que hay que llamar a la conciencia de cada congresista. Y decirle, señores, están en un momento de la historia de nuestro país en que tienen que tomar conciencia, que hay que tomar una decisión bien, además bien elaborada para salir de esta crisis. Ya olvídense ya de su curul, tienen que salir, no sé si el 2023 o el 2024, pero tienen que salir. Y además tienen que salir bien, tenemos que salir bien. Y para salir bien, por lo menos hay que debatir y aprobar algunos cambios probablemente constitucionales y en la legislación electoral que fuercen cuando menos la mejora de la calidad de la representación, porque si van a empezar con bicameralidad y otras cosas para cuyo debate no hay condiciones, con 13 grupos parlamentarios, donde no se sabe dónde va, no ideológicamente, ni siquiera programáticamente cada uno, ¿no? Entonces es imposible, o sea, no hay condiciones para un debate de esa magnitud, pero sí para algunas reglas puntuales y claras que permitan que quienes elijan inmediatamente después sean mejores que quienes están ahora. Eso es lo que hay que hacer, no hay más. Ya, suspendieron la sesión, muchos pensamos que no debieron suspenderlas, que debieron seguir trabajando, ya la suspendieron, relájense y mañana frescos, por favor, y ojalá en sesión permanente, ¿no? Trabajen hasta darle a nuestro país una respuesta para que se sepa que el Ejecutivo ya tomó una decisión y de manera firme la Presidenta ha dicho yo estoy dispuesta a irme y que ellos también tienen que irse y decirle a la gente de la manera más clara posible este es el proceso mediante el cual nos vamos a ir, pero antes de irnos le vamos a dejar a nuestro país, a nuestro pueblo estas nuevas reglas para de alguna manera ayudar o forzar que quienes los representen a ustedes en el próximo periodo sean mejores que nosotros. Sí, porque muchos han, disculpa que te interrumpa, Omar, muchos han reconocido, tú has visto, algunos parlamentarios han ido reconociendo que han cometido errores, ¿no es cierto? Está bien, o sea, es el momento, no es el momento de que todos reconozcamos nuestros errores, veamos con claridad qué es lo que tenemos que hacer, ojalá nos abracemos y empecemos a reconstruir esto. Y hay, digamos, también que reconocer errores dentro del gabinete. Sí, claro. Sostienen muchos que ya la permanencia del premier Pedro Angulo no calza con este nivel de crisis. Bueno, eso fue desde el inicio, ¿no? Eso fue desde el inicio. Da la impresión pues, que el ministro de Defensa es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque él ha sido el vocero. ¿Cuál es la función constitucional de un presidente del Consejo de Ministros? Es el portavoz del gobierno, el portavoz autorizado después del presidente de la República. Es el coordinador de todo el gabinete y preside las sesiones del gabinete cuando el presidente no está. El vocero del gobierno después de la presidenta de la República ha sido el ministro de Defensa. Sí. ¿No es cierto? Sí, claro. Sí, yo no tengo nada contra el señor Angulo, ni lo conozco, pero digamos las cosas son así se presentan. Muchísimas gracias, señor José Ellich, como también. siempre, exministro del Interior.